Hola amigos, bueno, vamos a esperar porque llegue el maestro, pero hoy día vamos a hablar acerca de algo que no hemos tenido. Siempre acá yo trato de traer diferentes tipos de invitados para tener distintos tipos de conversaciones, que no sea siempre la misma. Pero hoy día tenemos al maestro Joel Amador, justamente entró, así que vamos a invitarlo inmediatamente a conversar con nosotros. Un segundo. Que tienes que aceptarla y estaríamos listos. Pero a veces el arte marcial se ve como como hacer ejercicio o tal vez como defensa personal, pero también es un estilo de vida que tenemos que, vamos a volver a aceptar. Bueno, él me mandó, yo también lo mandé. Bueno, ahí tienes que, te mandé, veamos si entra. Bueno, como le digo, el arte marcial es un estilo de vida. Ay, perfecto, qué bueno, qué bueno. Mira, se te ve un poco la cabeza cortada, pero qué bueno. Saludos. Ay, No, 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 tranquilo. Ahí, ya, perfecto, así ya te vemos completo. Lo que estaba diciendo que el arte marcial no es solamente hacer ejercicio, ponerse en forma, es un estilo de vida, es un arte para vivir. Entonces esta noche con nosotros, Joel Amador, el maestro Joel Amador, que nos va a enseñar acerca de este arte de saber vivir. Muchas gracias, Amador, por estar con nosotros y bienvenido. Preséntate tú mismo para que la gente te conozca de a poco. bueno, muchísimas gracias por la invitación, Angélica. Ya habíamos platicado sobre este encuentro y estaba súper emocionado. No soy un agente de muchas cámaras, apenas hago mis videos para poner a mis estudiantes y eso, y entonces no te voy a negar que estoy un poco como, Nervios, no te preocupes, porque a medida que quizás vamos conversando, eso el se va a ir término soltando. nervioso, quizás sí puede ser algo como, creo que emocionado, porque en Ah, realidad, perfecto. pero bueno, sí, tienes razón, estabas dando una excelente introducción sobre la cuestión del arte marcial y se le dice así exactamente porque ya hoy en día, en la actualidad, se debe tratar este término a sí mismo, incluso dividiéndolo Ujú. arte marcial. Arte, bueno, la parte esta artística, la parte que viene con Claro. los contextos y interpretación, y marcial porque viene de una cuestión que originaria de del army, ¿no? De lo militar, creada para, en un principio para someter los pueblos, que fueron los ejércitos, y después los mismos pueblos, sobre todo los pobres, los campesinos, trataron de, los rebeldes, de hacer lo que es lo que le llamamos hoy defensa personal, tratar de utilizar, de estudiar las técnicas que utilizaban los militares para defender sus territorios y todo, y bueno, todo lo que viene ahí. Y Sí, bueno, sí, lo sí. primero que vamos a empezar, porque lo que tú haces se llama Aikido. ¿Por qué nos dices o nos explicas qué es lo que es el Aikido? Porque la mayoría de la gente entiende un poquito de Taekwondo o de Kung Fu, pero Aikido tal vez la gente no está tan familiarizada con esta práctica. Sí, bueno, ahí voy a entrar rápido para darte una ligera, o sea, una pequeña presentación para los que estén, que no me conozcan así. Eh, eh, yo comienzo mis estudios primeramente en lo que es el arte del combate, no en Ujú, sí arte marcial todavía. ujú. Yo comienzo a hacer deportes de combate como judo, hice karate, hice boxeo. A los 8 años comienzo con el judo, que tiene una raíz marcial, una raíz tradicional, que viene desde el antiguo jiu-jitsu japonés, las artes tradicionales de lucha. Y bueno, con el tiempo se fueron modernizando. Después de la Segunda Guerra Mundial, se prohibieron las cuestiones violentas en Japón y todas estas cuestiones. Y bueno, surgen los budo, que no es más que el arte de continuar la práctica, ¿no? Sin necesidad de llevarlo a la violencia. Aikido es uno de estos budos modernos, de estas artes marciales modernas, Ujú. que tienen también su origen en las antiguas artes como el Aikijutsu, el Kenjutsu, porque maneja una gran gama. ¿Qué pasa? Que todas estas, o por lo general, estas artes marciales tienen un componente eh,
o sea, su nomenclatura viene de conceptos. Cuando hablamos Aikido, que comienzo ya después de haber sido, de haber practicado deportes de combate, de haber sido un poquito peleonero hasta cierto punto, aunque siempre estuve a favor de la tranquilidad. Siempre fui Sí. tranquilo, tenía un espíritu eh, rebelde en lo que tenía que ver con algunas cosas de injusticia, pero sin embargo siempre trataba de conservar la calma. Y con eso hablaremos un poquitico más sobre las técnicas Sí. después del punto de vista de tranquilidad, de relajación, de cuidado con lo que es el temperamento la acción y la reacción. Bueno, el Aikido lo comienzo a estudiar en el 2003. Eh, Recuerdo que en Cuba, vengo de Cuba, y sobre todo de provincia, no ni siquiera de la capital, vengo de provincia y, y era muy difícil ver cosas actuales. De hecho, hoy en día es muy difícil ver cosas actuales en cuanto a artes marciales en Cuba, por las cuestiones políticas. Pero bueno, recuerdo que habían ciertas casas con personas que eran pudientes económicamente y tenían en aquel tiempo unas videos caseteras. Y entonces hacían lo que le llamaban en Cuba, quizás si hay alguien que conozca de Cuba, se remontará a ese tiempo. Estoy hablando de los 90. Recuerdo que habían casas que le decían las salas de video, donde tú llegabas, pagabas y te ponían unas sillitas ahí, te ponían un televisor con ese video, la videocasetera y con VH, el video aquel que era de cinta, te ponían las películas de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, todos estos haces de las artes marciales que de Hollywood y eso, la espectacularidad y eso, que ahí es donde después vamos a un tema con respecto al Hollywood y a la vida real. Y Sí. entonces, pero bueno, uno vivía con esas cosas, ¿no? Y recuerdo que ponían muchas películas de Steven Seagal. Ujú. Quien no lo conoce es un señor alto que siempre usaba un muñito, tenía una forma muy peculiar de correr, pero bueno, era un tipo que casi nadie lo tocaba y él tiraba a todo el mundo por los aires y tan fácil, tan fácil. A mí me llamó mucho la atención eso en aquel tiempo, en el tiempo en que esta persona, este actor, eh, tenía cierto físico también y yo veía, wow, una gente que expresaba más o menos algo que yo quería. Yo quería algo que pudiera dominar sin tener que llegar al daño que podía hacer con mi otro conocimiento. Correcto. Ya iba creciendo, tenía ciertas cosas, veía y decía, bueno, si yo hago daño de esta forma, como la persona, si es un daño irreversible. Entonces, el arte del Aikido, promocionado por este hombre en Hollywood, fue de los que promocionaron el Aikido como tal, me encantó. Y hice una búsqueda donde podía yo practicar. Pero bueno, seguí practicando mis otras disciplinas y eso. Y un día encuentro estas personas entrenando este tipo de arte cerca de mi casa, que no lo sabía, estaban bien discretos. Y voy y comienzo a practicar con ellos. Me encantó la facilidad con que eh, el maestro de allí podía dominar uno y hasta dos y hasta tres adversarios con ciertos movimientos que en un principio me eran muy difíciles porque había que ver otras cuestiones de la coordinación y bueno, aprender como todo lo que comienza en cualquier disciplina, en cualquier área, ¿no? Y bueno, lo vi tan hermoso porque también venía detrás de eso, después de los años o sea, de los días de entrenamiento, las horas de entrenamiento, teníamos horas de estudio. Venía detrás de eso el estudio teórico filosófico, que me fascinó también. La historia, estas anécdotas que te hacen reflexionar. Y a mí me cautivó. Y ya comencé a verme como que, wow, mi físico no solamente, yo puedo utilizar también la mente, el aikido, y ahí es donde te voy a dar ahora el concepto de aikido, que globalmente a lo español, porque los conceptos en japonés
tienen una gama bien profunda y Sí. es difícil el pensamiento japonés. La filosofía japonesa tiene muchas características. Pero cuando tratamos de rescatar a nosotros los occidentales, decimos que el aikido se resume en aikido. Ai significa armonía, intercambio. Ki significa energía, significa trabajo, significa cambio. Y do significa camino o enseñanza o aquello a donde te vas a adentrar. Entonces, cuando lo unes en una frase filosófica, es el camino el camino de la armonía con la energía o con el camino de la armonía o el intercambio con las energías del universo. Algo así. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me gustó mucho esa interpretación que tú acabas de decir. Ahora que ya tú me dices que empezaste a los 8 años y ya han pasado un par de años y has hecho varias disciplinas por lo que se ve, ¿cómo esto ha influenciado en tu vida? ¿Cómo este Aikido ha influenciado en tu forma de vivir? Bueno, te repito, o sea, Aikido fue una de las últimas artes que practiqué, ya estando ya, bueno, en el 2003, ya han pasado 12, sí, ya han pasado 21 años, 22 años de hacer Aikido también. Antes había hecho otras manifestaciones también, como el judo, como boxeo, que son disciplinas que desgraciadamente han perdido. Depende también de quién te da el entrenamiento, porque tuve maestros Correcto. muy buenos también, ¿no? Está como todo, como mismo he conocido lugares donde enseñan a gente a pelear y los vuelven animales, y estoy muy en Mm, contra de eso. Entonces, si el Aikido ya lo conozco cuando tengo 20 años, 20 y pocos años, ya tengo 41, y bueno, el Aikido lo conocí ya un poco más grande, ya estaba alrededor de entrar a la universidad también, tenía otras inclinaciones filosóficas también, leía sobre el budismo, sobre la filosofía griega, cosas que tenían que ver con el carácter, con la táctica y la estrategia de dominar cosas y de hacer buenas acciones, de tener buenos resultados en situaciones difíciles. Y entonces, bueno, el Aikido, una de las cosas que me ayudó fue a mi temperamento. Normalmente los caribeños, las personas del Caribe por lo general, y es una cuestión que incluso se ha estudiado, sangre. se ha estudiado en la antropología, en la psicología, todas estas cosas, todo lo que vivimos, sobre todo en la franja tropical, como el clima, tiene una incidencia también en la parte esta emocional. Y los caribeños, como somos de sangre caliente, como decimos, además de la situación social también, la situación, los conflictos. Yo también nací en un barrio que no era muy pacífico, nací en un barrio bastante complicado, un barrio marginal, y por lo general lo que mucho vi en los inicios, aunque mi familia era bastante calmada, mi papá era militar, era una gente bien respetada, mi mamá también era laboratorista de una farmacia, tenía cierta educación, ¿no? Pero bueno, mirábamos hacia afuera y afuera veíamos conflictos, estas cosas. Te repetía, te digo porque me habías hablado sobre las cuestiones estas del temperamento, te había comentado. Y sí, a mí siempre he sido pacífico, no pacifista. Pacífico, mira como yo lo veía. Por ejemplo, en la escuela siempre, yo siempre anduve solo. No buscaba andar siempre como en grupos, ¿no? Me gustaba de chiquitico siempre conversar con la amiguita, sentarme tranquilo en una esquina. Era muy deportivo, siempre si había que hacer un equipo para jugar béisbol, practicar, pero por lo general las disciplinas que yo hacía siempre eran como más solitarias, practicar, eran más como, como que le decimos en Cuba, como que en mente de adulto, los chicos, ¿no? De los 8 años me pusieron en un tatami y era practicar, practicar, practicar. Visitaba a mis maestros que también tenían una influencia japonesa y era sin mucha plática, ¿no? Los horarios no conversaban. Y yo era un poquitico también sanguíneo,
pero meditaba mucho sobre todo. Hacían, por ejemplo, el bullying en la escuela a todos. Había veces que me tocaba el ataque de bullying del grupo de chicos rebeldes. ¿Y qué pasa? ¿Qué me acordaba yo? Por ejemplo, lo único que venía a mi mente era, bueno, nosotros somos una familia que humilde, ¿no? O sea, educada, pero bueno, no tenemos grandes, tantos recursos ni nada. Y yo me acuerdo, yo tenía un solo uniformito, un uniforme para ir a la escuela. Y Wow. yo lo único que decía, si me peleo, llego a mi casa con mi ropa rota, mi pobre madre. Yo recuerdo que yo llegaba y tarde en la noche yo me levantaba así en la cama y veía a mi mamá todos los días lavándome el uniformito No, que iba a usar al otro día. Y siempre tenía esta conciencia, ¿no? También la parte de mi papá. O sea, para mí era un orgullo que me dije que como una vez llamaron a mi papá porque dice que, no recuerdo bien esto, pero sí recuerdo la situación, ¿no? Donde me acusaron porque besé a una chica, una niñita. O sea, éramos niños, te estoy hablando de 10 12 claro. añitos. Y creo que me llevaron a la dirección, a la oficina, como le dicen aquí. Y recuerdo que llamaron a mi papá. Y para mí, o sea, yo no recuerdo haberla besado, sí, pero bueno, quizás la intención de los que vieron o la interpretación de los que vieron, pero llamaron a mi papá, no, porque tu hijo que hizo esto, esto, esto. Y bueno, mi papá me llamó y me dijo, ¿cómo fue esto? ¿Tú lo obligaste? No, no, sí, somos amigos. La muchachita incluso en la noche fue a ver con su mamá a mi casa para ver todo, para que no hubiera problema y nada. Y mi papá súper orgulloso y eso me hacía. Ahora, ¿qué me preocupaba a mí? Que mi papá tuviera que ir a la oficina porque yo estaba haciendo algo incorrecto. Y para mí algo incorrecto era pelearme como si fuera un perro, hacer cosas que normalmente veíamos afuera de mi casa, con la gente marginal, con lo cual me llevaba muy bien. O sea, mis vecinos eran muy buenos conmigo, pero ¿qué pasa? Que como era un barrio marginal, existía el juego, el alcohol y todas esas cosas. Entonces, siempre pasaba este tipo de cosas, ¿no? Y para mí era súper vergonzoso que mi padre tuviera que venir a mí. Yo me sentiría, y en aquel tiempo decía, yo prefiero que me voten porque me vean, por ejemplo, allá besándome con una chica o algo por cosas de, que llamen a ver porque me peleé. ¿Por qué te expulsaron de la escuela? Porque me peleé. Para mí eso era una vergüenza. Entonces yo trataba siempre de calmar eso y siempre pensaba, mira, eh, en mi todavía niño, ¿no? O sea, con mentalidad todavía infantil, pero yo decía, yo sé golpear. Si yo golpeo a él, le puedo quebrar la cara o algo. Yo me daría mucha vergüenza que viniera su familia y me viera como que yo soy el malo y yo no soy una persona mala. Entonces, esto me ayudó mucho siempre a frenar El la, temperamento. sí, esa cosa que tenemos a veces de la impulsividad, ¿no? Entonces siempre trataba de eso. Eh, y bueno, muchas veces se tenía que hacer, ¿no? Muchas veces, y para nada me siento orgulloso. Hoy por hoy tengo amigos que me decían, recuerdo cuando me pegaste. Y a otros les digo, yo me recuerdo, pues, recuerdo que una vez peleé con dos hermanos que eran mellizos y me decía, recuerdo cómo me pegaste. Y yo recuerdo que tu hermano me pegaba a mí. Y entonces, pero y así, y pasa la vida, vas madurando, vas aprendiendo sobre eso. Y bueno, ya después, lo que así después decía, bueno, voy a desquitarme esta cosa, me la quito en la parte del deporte. Igualmente, siempre traté de cumplirle el objetivo del deporte, que es la competencia, ¿no? Ser competitivo, pero siempre traté de respetar a mi oponente, siempre fui admirado. Recuerdo que todos me decían, qué buen muchacho eres un buen deportista, porque siempre admiraba también y respetaba mucho lo que, como se dice en el argot de arte marcial, mercy o lo que es la compasión. La O sea, compasión. nunca sobreusaba a veces peleaba con gente de menos nivel, que yo sabía que podía, yo lo sobrellevaba y tampoco lo humillaba, ¿no? Y el aikido como base filosófica, y no solamente el aikido, hay muchísimas otras manifestaciones que tienen este tipo de enseñanza, que vienen detrás, la parte educativa, la parte cognitiva, que es muy importante también. Correcto. ¿Qué significa la disciplina para ti? Mira, disciplina, ya te digo, son conceptos también que vienen de ahí. Mira, disciplina, nosotros a veces decimos,
yo soy disciplinado, me porto bien en la clase ya, y o yo soy disciplinado, yo no me porto mal con mis padres, y no, eso es ser obediente o ser educado, ¿no? Mira, disciplina para mí significa, eh, y te voy a poner ahora un ejemplo en lo personal, y que conste que todo lo que estoy diciendo acá es base a mi experiencia. Y Correcto. quizás que coincida con alguna que otra experiencia que he hablado con alguien, pero no es la verdad absoluta ni nada. Yo ni siquiera pretendo que la gente piense que yo estoy dando acá Ahorita me llamaste maestro, y te lo agradezco, como muchas personas hoy me llaman ya, porque, pero yo me considero un kyoshi, un profesor. Ujú, Maestro es mi maestro, porque, ujú, y bueno, ahora que algunos de mis alumnos se han vuelto profesores también, entonces yo permito o creo que merezco que me llamen maestro, ¿no? Porque correcto. maestro es el que es, o sea, profesor de profesores ya se considera un maestro. Ujú. Hay algunos que incluso me llaman gran maestro, yo creo que ya, y si no, mire, no, bájame, porque, eh, pero sí, disciplina. Para mí disciplina es cuando termina la motivación, que tú sepas que después de la motivación, tú necesitas hacerlo. Por ejemplo, motivación. La motivación psicológicamente, en términos psicológicos, no soy especialista en psicología, pero sí he oído, Sí. estudiado, he buscado. Por lo general, los fenómenos motivacionales duran alrededor de 3 meses. Es el ciclo de alza, o sea, ves una película, o ves a tu amigo, o ves a un documental, o ves un comercial, y tú dices, quiero ir al gimnasio. Y tú ves que vas para allá y te compras tu mejor ropa, y te compras cosas, y te compras tus audífonos y todo, y te compras de marca todo, y tu mejor bote de suplementos. 3 meses. A los 3 meses comienzas a decir, ay, pero es que tengo que limpiar la casa y no terminé cansada del trabajo. Ay, si yo camino todo el día en mi trabajo, ¿para qué necesito ir al gimnasio? Y que entonces ya te va acabando la motivación. Ujú. Cuando pasan los 3 meses y tú continúas y todavía te sientes mal y vas, y después tú dices, wow, ya estoy en 41 años, voy a seguir, porque el día que dejo de hacer me empiezo a sentir incómodo, tengo mal carácter, tengo poco procesamiento de gestión. eh, Voy a hacerlo, voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Hoy hay personas que solamente me ven a veces en los videos y me ven solo. Y mucha gente me dice, ¿en serio eres? Sí, yo todos los días. E incluso cuando no hago video, a veces hago uno o dos porque mis estudiantes, algunos amigos me dicen, ¿qué me puedes recomendar para ejercicio? Yo hago estos videos y estas cosas. Pero yo diariamente. Ahora estamos pasando, sí, ajá, familiarmente estamos pasando por una estrategia Ujú. donde mi esposo está yendo a la universidad a revalidar su título. Y entonces creamos una estrategia donde yo trabajo toda la madrugada para cuidar a nuestro niño chiquito que todavía no va a la escuela. Ujú. Eh, Ahí entra también el sacrificio, Ujú. y que es una buena combinación. Para obtener buenos resultados hay que sacrificarse y hay que ser disciplinado. Yo me acuesto a las 4 de la mañana, y mi boy me levanta a las 7, 7:30. Cuando es bueno conmigo, me levanta a las 7:30. Papá, y a cumplir con el rol de ama de casa que me toca. O sea, Ujú. duermo 3 horas al día. Yo me levanto y después que le doy su desayuno y todo, hago mi entrenamiento. Entrenamiento, no como antes de hacer esto, no como cuando entrenaba anteriormente, pero hago un buen entrenamiento para mantenerme en forma, para volver a traer flexibilidad, mantenerme oxigenado la musculación, el sistema, y revivo por esas horas, tanto psicológicamente como fisiológicamente. Y así después en la noche de nuevo ir a trabajar, y así. Y créeme, siento a veces, y ahí donde está el key de sentirse disciplinado, siento a veces que digo, no me digo no puedo más, yo digo, ¿será que en realidad puedo más? Voy a probar un poquito más, y voy a probar un poquito más. Y disciplina, disciplina. Wow. Además de
que entra ahí también muchos factores, disciplina con la alimentación, disciplina con, bueno, descanso, no está totalmente en mis manos, pero bueno, disciplina con cosas que son, van ahí a la mano también, ¿no? Eh, alimentación, saber que tienes que mantener un ritmo, pero eso es disciplina. Disciplina también es ayudar también, que también entra. Es que estos conceptos no los puedes tampoco ver como separados, ¿no? Te hablé del sacrificio, que va entrelazado con la propia disciplina, pero también viene la parte esta de la comunicación, esto mismo que estamos haciendo ahora. Ya te decía el otro día que lo que tú haces es genial, este programa, y ojalá que crezca más Sí, y ojalá. hablamos sobre posibles podcasts y cosas Sí, estas que puedan crecer, porque un programa como el tuyo es necesario, no solamente para hablar de términos como el mío. Eh, yo solamente soy una fruta de un árbol inmenso pero hay personas, incluso te voy a recomendar, por ejemplo, el maestro Tony, también que hace Aikido y hace otras manifestaciones, que es un conocimiento tremendo. Tony de la hermana escuela Arugonzo. No sé si estará por ahí conectado, le mando un gran abrazo y ya sabes, esto es una plataforma en la que ambos, está también el maestro Henry Binefra, que tiene una trayectoria tremenda con respecto también a esto de la filosofía y eh, porque sobre todo lo que hablamos acá es de transmitir una enseñanza, de correcto. transmitir un legado, y el legado viene con todo esto, viene, es como un arroz chino, tiene de todo. Es disciplina, es sacrificio, es Constancia. experiencia de vida, es retroalimentación, porque ya te digo, lo que yo era hace 20 años no lo soy ahora, para nada. Yo a veces miro hacia atrás y digo, wow, cuántas cosas buenas hice o cuántos errores también cometí y qué puedo hacer ahora, cómo puedo enmendar eso. Y ese es el principio el ciclo, ¿no? De, y nosotros los artistas marciales por lo general hacemos muchas parábolas, hacemos mucha comparación, como pasa con el Fénix. El Fénix llega a un punto máximo y ya vuelve a la ceniza y vuelve a resurgir y vuelve a crecer, vuelve a tomar experiencia. Es el ciclo este de enseñanza y de transmisión del legado, ¿no? Y todavía, porque pasa como ahora te estoy hablando y la gente quizás que puede estar viendo esto me dice, wow, este hombre es, y nada, ahora mismo, terminando de hablar, lo que estoy haciendo es simplemente vaciando mi copa acá Ujú. y mañana vuelvo a empezar a aprender. ¿Qué le dije a Angélica? Y quizás alguien entre a mi chat, oye, ayer te vi hablando con Angélica Sí, y te equivocaste en esto. Ah, hermano, dime. No, ¿me entiendes? Quizás en otro momento lo hubiese dicho, ¿quién te dijo que me equivoqué? Y nada, no, pero hoy en día le digo, bueno, dime a ver en qué me equivoqué y ayúdame para en la próxima correcto. entrevista poder estar más claro y disculparme y volver y enséñame y ayúdame, porque ese es el proceso. Y de hecho, maestro, cuando hablamos de maestro, lo vas a ver así. El gráfico de un maestro es simplemente una copa vacía llenándose constantemente, llenándose vacía en sus estudiantes y de hecho de sus propios estudiantes. Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes. De sus propios estudiantes vuelve a aprender porque la próxima clase tiene que estar basada en esa retroalimentación. Y así funciona. Mira qué bonito lo que dijiste con respecto a la gente a veces confunden obedecer a disciplina. Y tú lo dejaste bien claro que no es lo mismo obedecer disciplina. Y lo otro es la constancia. Yo creo que sí. De repente, hoy en día, por lo menos, los jóvenes son un poco, no quiero decir, pero están un poco menos motivados, por decirlo de alguna forma, quieren las cosas mucho más rápidas. Y como hay mucho más acceso hoy en día a lo que había en mi época y tú lo que cuentas en tu época, se le hace más fácil, entonces no tienen que hacer mucho trabajo para conseguir lo que quieren. Entonces se pierde. Y lo del bullying que tú estabas diciendo, hoy en día también existe el bullying, existe mucho más fuerte que antes. Entonces, a un niño que sufre bullying, ¿tú lo aconsejarías a los padres que tomaran algún tipo de artes marcial como práctica? Sí, mira, que en esto he tenido varias experiencias, algunas amargas y otras muy buenas. Mira, las redes hoy están abiertas. Incluso a veces la gente no se da cuenta porque incluso le están dando acceso a las redes, incluso a niños. Correcto. Y
estaba viendo un programa hace poco de un grupo de neurocirujanos, neurólogos, psicólogos, y hablaban de que sí, que hay hay variedad en aceptación de las edades, pero varios de ellos que yo creo que tienen un nivel muy de seriedad tremendo, decían que de 14 en adelante, para darle un celular y que entren a las redes, a los Correcto. niños. Sí. A niños no, ya adolescentes y llegando a a juventud, ¿no? Entonces, hoy se le da esto. Hay análisis de esto que habla sobre la motivación, volvemos a lo mismo, no hay falta de motivación, al contrario. Hablando de conceptos, y es mi punto de vista, creo que están demasiado motivados. Existe motivación. Lo que pasa es que existe una motivación prematura que no llega ni siquiera a la madurez. Porque todavía fíjate, todavía si tú vas a un gimnasio 3 meses, tú puedes tener un logro. Pero es que ya hoy la motivación no llega ni siquiera. Entonces, y pasa mucho hoy, por ejemplo, en los programas que hay del teléfono, tú ves que Sí. no hay una conversación que puedas tomar por 8 segundos. Análisis sobre todo con adolescentes, donde tú le dices, ¿me puedes atender un momentico? Mira, estoy diciendo de esto, y antes de que lleguen los 8 segundos, ya está mirando de nuevo el teléfono o ya cambió la conversación. Entonces, esta cosa por ejemplo, a mis hijos, yo no les pongo videitos cortos, ni siquiera de animados. Yo les pongo películas, que tengan que ver las películas completas, que tengan que ver programas de no menos de media hora, programas de esto de enseñanza, de cómo poner los cubitos arriba, del constructor, que el otro, que hace esto, aunque sean de niños. Pero no estos shorties que le dicen, que pasan 6 minutitos, 3 minutos, no, yo no pongo eso. Y entonces, y hablo con ellos sobre por ejemplo, le hago hacer ejercicios de dibujo, le digo, complétame un dibujo y me ves ahorita. No, ya terminó, tú terminas a los 8 minutos, por ejemplo, o terminas en 10 minutos. En 10 minutos, dibújame todo lo que tú quieras ahí, pero 10 minutos. Yo no quiero que me dibujes, yo no quiero un dibujo, yo quiero tu proceso en 10 minutos de dibujo, ¿me entiendes? Entonces, ahí vamos a la parte marcial. Sí, recomiendo que hagan artes marciales, por supuesto. Bueno, primero que todo, eh, o sea, el panadero te va a decir, compra mi pan. Claro. Y tú le vas a decir a las personas, ven a mi programa. O a los otros programas que tienes hermosos, por ejemplo, si alguien se siente estresado, ven a hacer yoga. Tus sesiones Los magníficas que talleres. tienes. Tú tienes, o sea, tú siempre le vas primero porque tú estás consciente de lo que tú haces, lo haces con el corazón. Correcto. Y además que has comprobado en tu carne propia, en tu experiencia propia, que funciona. Entonces, es como todo. Tú quieres que funcione para los demás, para las personas que tú quieres. Eso ser un buen samaritano también, compartir lo que tú has vivido, compartir tu vivencia, ¿no? Y así funciona con el cristiano, así funciona con el otro. Ven a mi iglesia porque yo creo que mejoré cuando fui a la iglesia, y entonces ven Correcto. y Sí. te pide y te pide. A veces yo siento o sea, a veces yo he sentido como que he tenido que frenar un poquito y saber cómo decirle las cosas a la gente, porque en un momento determinado, y es experiencia de vida, hubo un momento que yo le decía a la gente, ven y ven y ven, y hasta se escondían de mí. Y así mismo, porque tú quieres tanto que la gente mejore y quiere que la gente compartan un momento tan lindo contigo como yo he vivido. Mis estudiantes en Cuba eran mis hijos, mi familia, mis hermanos, dormían conmigo en mi cuarto, en mi casa, porque nos cogía a las tantas de la noche haciendo cosas como esta. Después que entrenábamos íbamos a mi casa y un huevo frito lo partíamos en 6. Y mi mamá, pero tanta gente, haga un huevo y lo partimos en 6. Y dormían. Recuerdo que nos íbamos a veces hasta practicar a la playa, y entre todos rentábamos una sola cabañita y ahí dormíamos todos. Y amanecíamos el otro día, uno con la pata del otro, niñas, mujeres, varones, todos, padres, madres, todo el mundo juntos. Y era una familia tremenda, todo lindo. Y yo siempre quería que todo el mundo y que creciera eso. Acá en Estados Unidos es bien complicado. Y yo he tenido varias, y vuelvo al tema. Viste que me voy un poquitico a lo general para después darte lo específico. Con respecto a las experiencias. Mucha gente llega, quiero que mi hijo practique, porque está desenfocado, está indisciplinado, es un poco violento, no sé, me lo traen. Y yo le digo, tráemelo nada más y que venga a hacer una clase. Ujú. Y a veces he descubierto que el niño
no es violento, es hiperactivo. Mm, Eh, entonces, hay ejercicios que nosotros hacemos. Pues no, porque yo quiero, como es muy eso, yo quiero que él baje y no, al contrario. Si tiene mucha energía, no lo puedes traer todos los días aquí, porque no hay forma, es como una presa, como una represa. O sea, si tiene mucho caudal, tienes que soltar ese caudal. Entonces, yo te recomiendo que llévalo al soccer, porque además él quiere hablar, en el medio de la clase, quiere hablar con todo el mundo, ujú, o quiere compartir con todo el mundo. Entonces, yo creo que tiene que hacer un ejercicio de equipo. Llévalo al soccer. No, yo te lo traigo a ti. No, no, no. No lo puedes hacer porque no es lo que tú quieres, papá. Es lo que el niño necesita, porque lo vas a frustrar. Por ejemplo, la gente quería que yo estudiara, como hice deporte y hacía arte marcial, la gente lo primero que decía, tú tienes que ir a estudiar la ciencia del deporte, a la Universidad del Deporte en Cuba. Y yo, no, no voy a ir. Yo quiero irme a estudiar humanidades. Y cuando estudio humanidades, estudio historia, estudio, que es algo que me ayudó muchísimo, que fue metodología de la investigación. ujú. Aprender todas las herramientas para investigar y poder llegar a conocimientos que después me permitían enseñar en las clases de mis estudiantes. Y entonces tuve gente que me decía, no, entonces esto no sirve, qué sé yo, y me voy, me llevo a mi hijo, que bueno, hijo, pero si te lo llevas, llévalo al soccer. No lo traigas acá, pero llévalo al soccer. Sin embargo, otros llegaban y no, lo lleva al soccer, pero es tímido y no le gusta. Ok, ya. Y sin embargo, después despuntaban siendo excelentes estudiantes, por ahí los tuve. Y desgraciadamente, eh, bueno, yo diría desgraciadamente para mí, porque me siento como triste cuando se me van, pero acá los ciclos de enseñanza son muy cortos. Ujú, La gente se muda, esto es un país de mucha afluencia, la economía, el padre encontró un buen trabajo en otro estado y se lo lleva. Entonces he tenido que adaptarme a tener el corazón un poquito duro ujú. y cuando me dicen me tengo que ir, de pronto, tuve un grupito de chicas que era la mamá y tres niñas, las tres hijas, y vinieron y entraron conmigo, hermosas. Ahí tengo videos con ellos que la gente dice, wow, y íbamos al parque y la gente se quedaba mirando porque era una destreza de varias generaciones. Imagínate, la mamá, la hermana, que era la hija más chiquita y las otras más chiquitas y así. Y la gente se sentía identificada porque nadie podía decir, no, pero eso lo hace porque es más chiquito o lo hace porque es más vieja. Y era un ejemplo. Entonces, de pronto, después de unos meses de que ya certificada y tenían su rango y ya tenían experiencia y ellas mismas mostraban cosas, me dice, no, nos tenemos que ir a Florida porque conseguimos trabajo por allá y no, mi esposo, y bueno, y se me fueron. Qué tristeza. Sí, Entonces, pasa esto, el fenómeno este de que acá, y tiene que ver también con la motivación y eso. En Cuba es casi de por vida. Yo estuve toda mi vida entrenando en Cuba, con mi maestro ahí al ladito mío, o uno de mis maestros, hasta que llegué, salí, oye, maestro, me tengo que ir. Y yo pienso que haya sentido igual, tristeza salirme, porque yo era casi su mano derecha. O sea, yo fui su profesor dentro de la academia y así se fueron formando otros estudiantes, otras personas que hoy están por ahí. mira, Pero disculpa dime, que te interrumpa. Lo que dime, pasa es sí, que te pregunté algo y creo que sí me lo respondiste, pero creo quiero que sea un poquito más específico porque creo que es sí. importante. Por ejemplo, cuando un niño sufre de bullying, tú me dices que es bueno, pero un niño que sufre de bullying, pueden haber dos cosas. O, O uno que tenga a través del arte marcial el control de darse cuenta que la gente que le hace bullying es porque ellos mismos no se creen en sí y él puede tener confianza en sí mismo y en la autoestima. O lo otro es como darle un cuchillo a alguien y que va, ahora que sea arte marcial, lo voy a pegar a todos los que me hacen bullying. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Dónde tú crees que realmente eh, puede estar en este estado de, a través del arte marcial y por todo lo que se enseña, que es la disciplina, el control de la respiración, el control de los pensamientos, el control del cuerpo, pueda calmar su ira, subir su autoestima? ¿O puede ser peligroso a un niño que sufre bullying? Tendrían que llevarlo primero a un psicólogo y después a un arte marcial. ¿Qué es lo que tú opinas de eso? un tema. Lo que pasa que ahí están las dos. Te hablé primero del estudiante regular que viene Sí. motivado no por esto y bueno, la parte del bullying también. El bullying, hay que ver el nivel de bullying que ha recibido el muchacho a la edad que lo ha recibido. Es que por eso te digo, porque hay terminología acá del punto de vista de psicólogo.
que Ujú. puede incluso después pasar a psiquiatra porque depende del trauma que tenga el chico. Correcto, tiene Yo, razón. yo creo que yo creo que yo pasé por el bullying, Ujú. pero el bullying no hizo mella en mí. Normal. A veces podía caer mal en la escuela y me hacían el grupito después de eso, pero no creo que yo me escondía o que sufría y estuve traumado ni nada. Pero sí he visto gente que han llegado, de hecho, chicas, aquí tuve una estudiante que sí que había sido, o sea, toda la vida, incluso la familia, yo sentí que ya, varias anécdotas que ella me hacía, como que la familia misma, ella se sentía fea, se sentía insuficiente en todo y cuando empezó a hacer cosas acá, que me costó un poquito de trabajo mostrarle esta, pero mira tu logro, o sea, y ella se sentía hasta que ella, y ya hoy abrió su academia de Ah, masaje, ya hoy es masajista hoy, y wow. agradeciéndome a mí, y wow, y que, pero no, te agradeces a ti misma que brincaste, yo nada más te enseñaré con el dedo, tú sí puedes, lo otro lo hiciste tú porque lo tenías dentro. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ver el daño que viene ese estudiante, por eso yo siempre digo, ven, tráelo y hablamos y miramos. Y Claro. entonces, no, pero tu niño tiene, o sea, si veo que dentro de la... conversamos mucho, converso mucho con mis estudiantes, muy diferente a la cultura de artes marciales que hay acá en Estados Unidos, que simplemente llega, págame y dale. Yo creo que me gusta merecerme mi mensualidad. Qué De bonito. hecho, yo le digo a los padres nada más una sola vez, la mensualidad se paga tal día, ya no quiero tener ni que pedírtela nunca, ni volver a... Yo quiero que eso entre todos los días ahí, si tiene que entrar, porque hay que pagar biles. Pero yo no Exacto. quiero yo no quiero hablar contigo nuevamente de dinero. Y es parte de la Perfecto. disciplina y de la honestidad. Tú mantén eso ahí. Y si no puedes, como me pasaba más a mí, si no puedes pagarlo, no lo pagues. Pero tráelo, no me faltes. Ujú. Y entonces me han traído los chicos y hay veces que he dicho, mira, tu chico no puede por ahora tener una sesión de este tipo. Tu chico tiene problemas de violencia Ujú. eh, y tiene que ser tratado. No sé si la palabra exacta sería trauma, yo diría como experiencia. Sí. La experiencia de ese chico en el bullying ha sido fuerte, mediano o mínima. Si es mínima, se puede trabajar y he tenido buenas experiencias. Tanto bullying, porque eso es la otra parte. Hay bullying que ha hecho eh, un monstruo agresivo y hay bullying que ha hecho un pedazo de trapeador. Yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Yo soy insuficiente, soy feo, no puedo nada, no puedo hacer nada. Y está el otro que dice, yo sí, pues lo que yo hago y si me toca lo parto y si no, que se lo Sí. da. Ambos son muy infelices, ambos sufren de mucho miedo. De hecho, por lo general, la persona más violenta es una persona que sufre de mucho miedo, una persona de mucho miedo. O sea, como en el reino animal, si te fijas, hay cosas que yo estudio mucho del mundo del reino animal. ¿Por qué un oso te ataca? ¿Por qué si tú vas caminando por un sendero y ves un oso Ujú. a cierta distancia, vas a ver que va a hacer ruidos Ujú. o va a irse, se va a alejar. A no ser que tenga una condición como rabia o algo así, no sé, un animal normal Ujú. no ataca por placer. Exacto. Entonces, ¿por qué te ataca? Porque estás en su territorio. ¿Y qué tiene que ver que sea su territorio? ¿No quiere que le paguen los biles? No, es que tiene miedo de lo que haces en su territorio. Quizás tiene su cachorro, hablando de los osos. Hay otros animales pero por lo Claro. general, esta parte vestigial que tenemos, que yo creo que tiene el ser humano, que es esta parte como un instinto animal, cuando tienes miedo es que te da por atacar. Si tú estás seguro de algo, no tienes miedo, tú no atacas, tú no te sientes, es que tú no te sientes agredido, por eso es que no reaccionas atacando. Entonces así pasa con el bullying. Eh, y hoy los padres no atendemos mucho a esta condición de lo que está pasando en las escuelas.
correcto. Dime Eh, una cosa, sí, estas artes o cualquier tipo de arte, ¿te ayuda realmente al desarrollo mental, físico y espiritual en las personas? sí, está claro, o sea, por supuesto. Y como cualquier otra manifestación, como cualquier otro deporte, pero ¿qué pasa? Que estas influyen más, depende del maestro que tenga. Todo esto, volvemos al punto de la educación. ¿Quién te transmite el conocimiento, no? Pero sí, desde el momento que tú practicas primero vamos a comenzar. Todo lo que hagas que no sea ordinario, te hace supernatural. Ujú. Y la gente me dice, pero ¿cómo es de superpoderes? Bueno, hasta cierto punto. O sea, si tú corres todos los días con disciplina y sacrificio, Ujú. tú vas a correr más que una persona normal. O sea, para mí la persona normal es la persona que se levanta y el porcentaje normal de la persona. Pero si tú todos los días haces algo diferente y que te difiere, ¿no? Que te haces diferente de lo estándar, El resto. o sea, correr más que todo el mundo, Usain Bolt es súper natural, no es una persona natural. Los naturales corremos, no sé, 10 millas por hora, no sé. Usain Bolt es un cohete, eso no es natural. Eh, si tú eres capaz porque en tu, y voy a atreverme un poquitico más acá porque he visto algunas de tus sesiones, ¿no? Cuando tú tienes una sensibilidad que no es la normal, la que las personas normalmente pasan por al lado tuyo, y wow. Y sin embargo, tú en tu sesión, tú eres capaz de captar toda esa energía, ¿no? Y lo Correcto. haces diario. Y yo creo que te has convertido como en una disciplina que te retroalimenta. Entonces, vamos a decir que tienes el poder. Hay gente que le llaman don, otros le llaman poder, vamos a decir que es don o poder, de saber qué es lo que tienes que trabajar en tu red de ese momento, en esa conexión que tú creas en ese momento. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer algo, y ahí entra la parte de no ser lo normal, lo adecuado, o sea, donde tú practicas todos los días y vaya, hay ejercicios que nosotros hacemos que son muy físicos, como romper tablas y cosas. Yo no, bueno, yo Sí, no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, conocer las articulaciones, sí, nosotros estudiamos mucho la fisiología, la fisionomía, la anatomía, la biomecánica de las articulaciones y todo, la táctica y la estrategia, y ahí entras al punto cognitivo y psicológico, eh, y tú desarrollas cuestiones donde, como te decía anteriormente, yo decía, yo sé que puedo hacer esto, pero si yo converso y trato de llamar la atención del Señor, que está un poco agresivo, me siento con mucho cuidado, no va a ser que se espere, ¿no? Pero me siento a una distancia, le digo, mira, vamos a conversar, vamos a de-escalate the conflict, como decimos bien. o sea, rebajar el conflicto. Hay Sí. terminologías que se me han perdido en español, pero es más o menos como así. Rebajar el conflicto, tratar de evitar bajar para que... O sea, y hay tácticas y estrategias que se hacen para eso. Por ejemplo, cuando vas a discutir un tema que es un poquito candente, Ujú. no discutas de pie. Y sobre todo si eres más alto, que por lo general yo mido 1,82, soy un poquito alto. Entonces, casi siempre si tengo que platicar con alguien, voy a quedar por encima. Ujú. Eso estoy infringiendo temor, Ujú. incluso inconscientemente. Entonces la otra persona se siente intimidado porque está más alto. Yo trato de siempre bajar, de sentarme, incluso cuando trabajo con los niños. Si tengo que llamarles la atención, trato de bajar y que me vean a los ojos, ¿no? Y entonces hablo un poquito más bajito. Ujú. A veces hay que corregir y tocar un tono fuerte, pero no Ay, sí, gritar, ¿no? No jalarear como si fuera un animal, ¿no? Sino sí. fuerte, pero con respeto. Y entonces todo esto, cuando tú encadenas lo que es el físico, la mente y la conciencia, ¿no? Te lleva a eso. Eh, nosotros tenemos una frase japonesa que se llama así, Kiken Taichi. Ki, energía la energía vital. Sí. Y Ken, espada. Ujú. Tai, cuerpo. Ishi significa uno. Pero cuando tú lo haces como oración, como frase, Kiken Taichi significa cuerpo, cuerpo, energía y espíritu son uno solo.
¿Por qué te hablo de Ken? Ken es espada y supuestamente para los guerreros, la espada, casi en todas las culturas, la espada es símbolo de honor, de alma. En el caso de los samuráis, la espada, el espíritu del samurái, el alma del samurái, regía en la hoja de la espada. Y entonces por eso se dice Kiken Taichi, o sea, todas las cosas. El cuerpo tiene que ser entrenado, tienes que entrenar tu mente y tienes que entrenar tu alma. Y todo tiene que ir al mismo tiempo, al unísono. Y tú creas entonces el principio de armonía, de Aiki. Y Aikido, el camino del Aikido, de la energía, es cuando ya tú en realidad te dedicas disciplinadamente y con sacrificio a seguir ese camino. Fíjate que en el tarot la espada es el pensamiento. Me pareció interesante porque mira cómo se conectan esto. En general la gente piensa que hacer un arte marcial tiene que tener cierta edad, pero hasta cierta edad solamente lo puedes hacer. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo problemas por ejemplo, de espalda, entonces no, eso me puede hacer daño en la espalda, o tengo problemas no soy muy flexible, entonces no puedo. Pero en realidad el arte marcial justamente te ayuda a la flexibilidad, a la fuerza y el hecho que se va respirando porque se va haciendo como movimientos con la nariz, con la boca para poder botar o exhalar esta energía que tenemos dentro y empezar a controlar nuestros pensamientos y bajamos todo, podemos tener en realidad una mejor calidad de vida si practicamos este tipo de arte marcial. Yo lo practiqué hace muchos años, ya no lo practico, pero siempre hago otro tipo de ejercicio. Con respecto a esto, mi pregunta era, ¿cuál es la edad que tú crees que uno debiera comenzar o cuál es la edad que lo más, digamos, en edad que no debiera practicar este tipo de arte marcial o hay cualquier edad? Mira, yo no te voy a decir como dice, no, porque cualquier edad, no, no. Hay cuestiones claras de un programa, depende del programa de enseñanza que tú quieras hacer. Por ejemplo, una persona con limitaciones ya físicas, no sé, en silla de ruedas, Correcto. quizás el programa que hace, por eso yo divido los grupos, a veces me dicen, no, porque cualquiera, no. Hay programas que son para diferentes grupos etarios, pero Correcto. yo creo que pueden hacer, cuando tú hablas volvemos al término arte marcial, y cuando volvemos al término de arte marcial, estás englobando también la parte filosófica. Incluso Oh, yo tengo ahí un, arte, un juego de mesa. Supuestamente un juego de mesa, los japoneses no lo ven como un juego de mesa, se llama el Go. Es como el ajedrez pero japonés. Y en Japón se considera un arte marcial, es el arte marcial de la mente. Como el ajedrez no mira, se considera un deporte desarrollado. Entonces, cuando tú hablas de arte marcial, yo te digo, no hay límites, pero hay límites. mm, Porque también depende tu estado mental, depende tu disciplina, depende tu disciplina mental. Me refiero a cómo tú ves eso. Yo le correcto. abro la puerta, yo en lo personal, yo no voy a entrar en términos de general, yo voy a hablarte de mi academia. Conmigo han entrenado personas síndrome de Down, autistas. No, Conmigo han entrenado personas en silla de ruedas, conmigo han entrenado personas que le faltan, que solamente son estas personas que son completamente, que por medicación de prenatal, nacieron con los bracitos bien cortitos y sin piernita así. Y, 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 y yo no limito a nadie, yo le digo, ven y hazlo. Ahora, también tengo mucho cuidado con la cuestión psicológica, ujú, para que no se sientan que son víctimas de bullying. Hay correcto. cuestiones que son claras, o sea, hay personas que no tienen una flexibilidad, pero la flexibilidad no solamente es física, que es el término que tú puedes mover. Hay una flexibilidad. Ya yo no soy flexible como cuando tenía 20 años que podía abrir mis piernas, como, ¿sabes? Como, ya hoy me cuesta un trabajo. Ya yo no me Sí, muevo como me movía hace 20 años, me muevo un poco más lento. He tenido que fortalecer otras cosas. Entonces, yo creo que todas las personas que quieran hacer un arte marcial, que se acerquen a un arte marcial. Lo que pasa es que tienen que tener una buena orientación vocacional, es lo primero. Y dentro de lo que vayan a hacer, primero el instructor, el profesor, el sensei, el maestro, el educador, ujú, sea una persona consciente de lo que está haciendo. O sea, porque si no lesionas a una persona, o sea, una persona con correcto. osteoporosis,
no lo puedes hacer un programa que hay programas que son de movimientos más fuertes, hay, Más fuerte, correcto. hay cosas que tienes que llevarlo. Una persona con cierta deficiencia, por eso es otra cosa. En la conversación uno siempre dice, mira, ¿qué padeces? ¿Qué tienes? Conversa, o sea, tratamos de evitar, por lo menos nosotros en nuestra academia, tratamos de evitar eh, que nos coma, que nos consuma, valga la redundancia, el consumismo, la parte esta del business. No, no, vamos a hablar primero y después, si quieres, entonces ajustamos lo que tiene que ver con la mensualidad y las cosas. Ahora vamos a hablar tú y yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué le tienes miedo? ¿Por qué vienes a practicar? ¿Tienes alguna condición? Eh, ¿Qué interés tienes en esto? ¿Cuánto piensas que puedes hacer o no? Y pues, esto puede ser variable, ¿no? Pero para mí no hay edad. Ah, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando me traen un niño, yo tengo varios programas. Estamos hablando solamente del Aikido, pero yo tengo varios programas dentro de nuestra academia. Porque yo, o sea, tengo Muay Thai Kickboxing para las personas que le gustan competir. Hacemos Kenjutsu, Kendo. Tenemos un programa de defensa personal para las personas que portan armas, que es un bien responsable, porque hay, hoy en día, sobre todo en este país, que tienes la posibilidad de utilizar un arma, la gente va, se compra un arma, ya me protejo, ya me siento protegido. No, eres un peligro. Sin Correcto. conocimiento tienes un arma, eres un peligro. Eres un arma en potencia y eres un arma peligrosa. Entonces, tenemos un programa también para personas que usan armas y este tipo de cosas. Siempre en cuanto a la educación. Y siempre me refiero que lo más importante es el proceso cognitivo. Porque mira, golpear, todos saben golpear, todos pueden golpear. La persona, de hecho, nacemos pateando, Ujú. llorando y tirando patadas. Y peleando con el seno ahí para poder alimentarnos. Entonces, que aprendas a combatir, que aprendas a defenderte, es otra cosa. Para mí, todas las personas pueden aprender. Y te decía ahorita, por ejemplo, cuando me llega un niño, yo siempre digo, ¿qué edad tiene? Y cuando alguien me diga que mi hijo, ¿cómo te puedo traer? ¿A qué edad te puedo traer a mi hijo? ¿Qué sé yo? Bueno, chicos, sí, hasta los 7 años puedo hacerlo porque yo comencé a los 8. Pero Ujú. si no, tiene 6, pero es como es madurito, parece un hombrecito. Ah, bueno, tráelo. Y sí, he tenido estudiantes hasta de 5 años que, wow, y ¿me entiendes? Incluso he tenido personas bastante ancianas. Yo tengo un estudiante en Cuba que en algún momento ya debe hacerse profesor, que tenía 62 años. Claro, ¿qué pasa? La condición física. Era una persona que con 62 años lucía trabajaba mejor que los chicos de 30. O sea, Wow, tienes que ver el físico. También era una gente que hacía claro. natación, hacía ¿ves? Y entonces, pero siempre me preocupa primero el físico, o sea, desde el punto de vista de salud, cómo estás, y en base a eso yo trabajo. Por eso se llama Aikido, porque nos armonizamos. Es esa fluidez. Y otra acotación que quería hacer, que creo que te lo había expresado, todo lo que hacemos intercambio. Hoy tú estás haciendo Aikido. Hoy las personas que estén conectadas acá están haciendo Aikido porque están recibiendo. Pero al mismo tiempo, en algún momento van a hacer Aikido porque van a esto mismo que quizás están aprendiendo con nosotros, lo van a intercambiar con sus parientes, con su familia, con sus amigos. Ah, caramba, mira qué interesante que eso. Aikido es el arte de vivir en armonía, de Exacto. intercambiar, de recibir, de dar. El yoga para mí es un Aikido hermoso. Sí. De hecho, Aikido tiene muchas cuestiones similares a yoga, como otras artes marciales. Es esa la esencia del intercambio, de ese intercambio de energía De que nos energía, ayuda a vivir. correcto. Oye, qué bonito todo lo que has dicho, creo que ha sido bastante interesante. ¿Por qué no nos das tus redes sociales o cómo la gente pueda comunicarse? Tal vez hay alguien que tenga niño o conoce a alguien que tenga niño y que le parece que es una buena forma, en vez de estar viendo tele, en vez de estar sin hacer nada, que empiecen a practicar esta arte marcial. ¿Para qué? Para controlar su mente, controlar su temperamento, controlar su autoestima, subirla y además estar en forma. Así que, ¿por qué no nos das tus redes sociales? ¿Cómo se pueden conectar contigo? Bueno, las redes sociales por lo general las utilizo para este tipo de cuestión de intercambio. Para mi nombre completo, Joel Amador Camacho, eh, es mi Facebook personal. Pero cuando digo Facebook personal es porque es para interactuar en preguntas y esto también más.
pero nada que es que privado, así, es Ujú. para hablar de este tipo de términos. Está también Sen no Choryu, que es el nombre de la academia, Sen no Choryu, que también es una plataforma. Lo que pasa es que ahí es muy difícil interactuar porque como es ya es la plataforma de academia, ya Ujú. la mensajería por ahí es muy difícil. Es solamente como para exhibir, para mostrar, para dar anuncios y Correcto. cosas así. Y también Senocho Ryu, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, tenemos también Joel SNSO, Senocho Ryu, NSSR. Eh, yo estoy abierto a todas las personas que quieran integrar. Soy un poquito celoso con los perfiles que entran a veces pidiendo solicitud de amistad porque vienen con un muñequito, con una figurita. Yo por lo general, si me muestro tu cara, te hago una investigación, te miro y entonces te acepto así. Correcto. Eh, WhatsApp, eh, bueno, ya el WhatsApp lo intercambio al momento que entras al grupo de WhatsApp cuando ya tenemos una plática por acá, por las redes. Eh, Algo importante que te iba a decir ahorita, la Oh. importancia de los padres Ujú. en esto, una vez más. Porque, importante, si el padre no ayuda, hay gente que te trae a los niños como si fuera un daycare. Tómalo y Sí, lo recojo ahorita. No funciona exacto. así porque por lo general mi tarea, o sea, ¿cómo educo yo? Cada ejercicio, cada meta que cumple el niño en la clase, yo me giro hacia su padre o a su madre y le digo, mamá, ¿cómo lo vemos? Mamá, ¿cómo lo vemos? Porque el niño lo que quiere es hacer orgulloso a su familia, a sus padres. Olvídate de eso, no creas que él va para hacerme sentir. Yo soy un extraño en los primeros años hacia él. Él cuando mamá lo lleva, sobre todo el niño. Ya el adolescente y el adulto, ya, pero el niño cuando va es para hacer sentir orgulloso a mamá y a papá. Porque papá me trajo, déjame ver cómo él me ve. Y esa es una estrategia que tengo yo para que siempre esté vinculado. Entonces, cuando no hay clase, en casa tienen que seguir haciendo el trabajo. Entonces, yo creo que papá y mamá deben cumplir mucho con eso. A veces nos sentimos duros y las cuestiones de la casa y, estoy loco, le pongo cualquier cosa ahí y que vean y ya, y es muy fácil eso. Ujú. Pero a veces hasta yo me he sentido, bueno, quiero refrescar hoy, lo voy a dejar trancado a ellos en el televisor y ya, y me voy yo a sentarme afuera. Y a veces reflexiono, no, lo saco y que monten, tienen su bicicleta, que es ejercicio Ah, físico. Si no quieren correcto. hacer, los míos, yo no lo todavía, tienen como su atracción, me ven y van a mi saco y bolsean con mi saco y utilizan a veces mis herramientas, las que pueden tocar ellos, ¿no? Ujú. Eh, los implementos deportivos, algunos que ellos tienen acceso y las armas con filo y ya tienen su seguridad. Pero Correcto. sobre todo le doy eso y que ellos decidan. Cuando yo los veo que están un poquito motivaditos, les presto los guantecitos y ya después se le quita, pero estoy con ellos los saco conmigo, que hagan ejercicio conmigo. Eso es lo más importante. Pero el rol acá es mamá y papá. No es llegar a Correcto. la academia y dejarlos. Y yo sé que es duro hoy porque no me voy y voy a hacer compras. Pero es que mamá y papá, sobre todo en los primeros años, si quieres lograr que de verdad tu hijo tenga una disciplina y que tome algo en serio, que comience a ver las cosas con seriedad y que no sea que me dejaron acá y yo, no importa. Yo creo que mamá y papá tienen que decir, wow, voy a estar acá. Esta hora que hay que entrenar, y más acá en Estados Unidos, sobre todo acá en Estados Unidos, que se entrena una hora nada más. Una horita se Correcto. entrena porque no entrenan más. Los padres vienen y te dicen, no, yo quiero que no me entrenen una hora. Déjalo que se entrena más y tiene más. No. Entonces, todos nuestros programas hemos tenido que reducirlo. La pedagogía y la metodología de enseñanza lo hemos tenido que reducir a una hora, que a veces no funciona. Pero igual, con el amor que tenemos para enseñar, tratamos de sacrificarnos también por los chicos, ¿ves? Pero es así, Sí, mamá y papá es lo primero para hacer una buena educación, sobre todo en este tipo, y no solamente en artes marciales, en todo lo que tú quieras que hacer que tu hijo mejore. correcto. Fíjate que voy a comentar de lo que tú acabas de decir. Yo practiqué también artes marciales por muchísimos años, hice taekwondo y me pasó lo que tú dices. O sea, yo cuando iba, mis hijas estaban adentro y yo estaba sentadita afuera mirando cómo ellas practicaban, pero nada más. Hasta cuando el maestro salió, me dice, oye, ¿por qué tú no practicas adentro? Y que no, yo ya estoy muy vieja para eso, porque eran puros niños chiquitos. Entonces yo dice, ay, no, no, no. Me dice, mira, el tiempo, y esto yo lo comparto porque creo que a lo mejor a alguien, me dice, el tiempo que va a pasar sentado una hora aquí afuera
hacer ejercicio 1 hora con tu hijo, perdón, con mi hija, porque tengo hija, tengo 3 hijas, adentro se van a conectar, van a hacer como algo que tus hijas van a mirar, ay, la mamá, la mamá. Y eso para mí fue fundamental. Y No, ahí un punto. además me dije, sí, Ese es el punto, uno de los puntos que trabajamos. Nosotros tenemos un programa familiar y es que se lo digo, y lo primero que digo, mira, trabajas 8 o hasta 12 horas fuera de tu casa. Regresas y ya tu correcto, chico está o durmiendo o no lo estás atendiendo, o tienes que comer porque tienes que prepararle eso. Y tienes el magnífico momento de hacer algo en familia. Porque quizás, correcto, no sé, entonces, esto es algo, o sea, y he tenido familias que y bueno, sobre todo, el crecimiento y no solamente en mi academia, en análisis ya hecho en muchos tipos de manifestaciones deportivas y de otra índole. El trabajo en familia bueno, primero fortalece los lazos familiares. correcto, sí, Oye, muchísimo. te digo, yo tengo amigos, estudiantes, que los chicos, o sea, llegan y se trancan en el cuarto. Y, oye, la hora de la comida, sí, tráemela. Y dame la comida ¿y qué haces con respecto? No, no puedo hacer nada. Sí, sí, puedes hacerlo. Sí puedes. Haz ejercicio, haz cosas con tu hijo, empieza, porque si no, y si estás empezando, ya cuando tengas 20 años los pediste, mano, ya cuando tengas 20 años se van. Y es porque Exacto. es la lógica de la vida, o sea, cuando tengan 20 años van a Sí, conocer ya, gente, se van a estudiar y ya no van a regresar. Yo sí, recuerdo que desde pequeñito yo me sentí orgulloso de llevar a mi papá a los eventos, incluso a las actividades, a las fiestecitas de motivitos de que ponían de bailar y eso, yo siempre llevaba a mi viejito. Y las muchachitas decían, me decían, ay, qué gracioso tu papá, qué gracioso tu papá. Y mi papá sentado en una esquina orgulloso, y yo más orgulloso porque ya había llevado a mi papá. Sin embargo, tenía mis amigos tengo uno de mis amigos que su madre era como si fuera mi madre. Y yo le decía, vamos a llevar a tu mamá por ahí a fiestar. Y la madre muy joven, tan juvenil también, le gustaba. Y yo le decía, y él, no, 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 qué bueno, hombre, oye. Yo le decía, no voy a decir nombre aquí ahora para no crear, porque yo le decía, señora, vístase que se va conmigo. Y así y me la llevaba. Y íbamos a. Entonces, es medicina para el concepto familiar, correcto. la actividad en familia, porque además la retroalimentación. Y yo, o sea, para mí, y un método antiestrés, anti-bullying, porque cuando tú creas un lazo fuerte en tu familia, es muy difícil. Y por eso te digo, a mí mi factor el bullying en mi vida no me afectó, creo, tanto, porque o sea, yo llegaba a mi casa y mi mamá fuerte, de hecho, mi mamá era de campo, era como decimos en Cuba, Guajira, era de campo. Mi mamá no decía, te amo, mi hijo. No, mi mamá era fuerte. Yo sabía que me quería, o sea, mi madre pero me quería haciéndome buena comida, preparándome mis cositas, sacrificar, lavando mi ropita por mí, todo eso ahí, pero no era una gente así, pero yo sabía que cuando yo tuviera cualquier situación estaba mi madre ahí, y mi padre ni se diga, mi padre siempre ahí, fuerte que sé, y tengo anécdotas con él de discutir, porque el conflicto generacional, y más que en Cuba, vivimos todos casi siempre juntos, hasta ya teníamos el problema, ¿no? Porque antes se hacía así, ya el conflicto generacional, que pasa en todas las generaciones, ¿no? Pero al final es mi padre, o sea, era mi padre y yo donde lo que tendría que hacer, él ahí estaba conmigo. Y entonces esa fortaleza familiar es la que evita muchas veces que entren pensamientos de que se debilite el pensamiento, el espíritu del ser humano. No importa en la etapa de la edad, sobre todo en la niñez, pero eso es lo que va a hacer. Y por supuesto, un espíritu débil hace un cuerpo débil, sin Correcto. duda. Correcto, sí. Yo, aparte que para terminar, ya estamos terminando, que cuando tú entras a este tipo de arte, porque es un arte, por lo menos a mí lo que me tocó, que a veces uno como mamá estás tan metida que la casa, que la cocina, que la limpieza, que los niños que le llevas para allá, que no te das tiempo para ti. Y en ese instante, cuando entré con mis hijas a hacer esta arte marcial, me di cuenta de lo pésimo que estaba físicamente, porque me di cuenta que no tenía tiempo para mí. Y ahí yo aprendí justamente lo que enseña a controlar mis emociones, a controlar el estrés,
a subir el autoestima porque me empecé a dar cuenta que mi cuerpo iba cambiando, que empecé a tener más musculatura, que podía hacer cosas. El hecho de aprender a respirar calmó todo esta parte emocional, la conexión que tienes con tus, en mi caso con mis hijas, se fundamentó en base del amor, pero también justamente lo que tú, en la disciplina, en el respeto, en el control. Cuando nos hablamos con mucho cariño, ¿me entiendes? Porque como estamos en este camino, en esta arte de poder, el arte de vivir, las tres, las cuatro, mis hijas y yo, las cuatro, estábamos en el mismo camino. Entonces, cada vez que nos hablamos con amor, a veces un poquito más fuerte, pero sin necesidad que no haya ese amor, no había esta agresividad, sino me parece esto mal y ellos están, ok, sí, estoy de acuerdo contigo, o pueden decir, no, no estoy de acuerdo contigo por esto. Entonces había esta, lo que tú dices, esta retroalimentación donde los lazos familiares se vuelven mucho más fuertes y además mucho más profundos porque ayudas a tus hijos a llegar mucho más lejos. Así que, Joel, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Por favor, despídete y nos vemos hasta la próxima, si Dios No, quiere. gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, aquí estoy siempre que podamos compartir. Me siento súper contento con esto. Después del COVID, eres la primera persona que me entrevista. Así que para mí, y que sea en una plataforma como esta, ya te digo, estoy 100% contigo, te digo que te apoyo 100% y sé que tienes No, potencial para hacer esto mucho más grande. Así sí, que, muchas y estoy gracias. seguro que Te esto vamos a se... tener porque creo que faltaron muchas preguntas, pero el tiempo no se Bueno, nos terminó. Así que a lo aquí mejor te estamos. tenemos por la próxima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Que Dios los Bueno, bendiga a todos. Buenas igualmente. noches. Bye. Chao.